Bueno, vamos ahora a don Juan Díaz García de Asincar, que nos va a hablar de la transformación y comercialización de la producción agraria. Muy bien, pues nada. Buenos días a todos. Bueno, a Asincar se le encargó el desarrollar el informe sobre la transformación y comercialización de la producción agraria, o sea, básicamente nuestro análisis sobre la industria alimentaria. Gracias, Rebus. Deciros en este análisis que bueno, desde nuestro punto de vista, con la información consultada, estamos hablando de unas 650 empresas, ¿vale? centradas, como veis, en la transformación y elaboración de alimentos, sectores como cárnico, producción, quesos, derivados lácteos, platos preparados. Citaros que aproximadamente el 80% de estas empresas cuentan con menos de 10 empleados y que la mayoría de los desarrollos y de alimentos están basados en productos muy ligados a nuestra cultura, a nuestra gastronomía, a los valores coligados a nuestra región, lo que eminentemente se traduce en que hay un aspecto muy importante de comercialización local o en nuestra comunidad autónoma. Para hacer el análisis planteamos principalmente el contexto en el que se está moviendo la industria alimentaria, identificados esos 6 ítems de interés, como son bueno, las tendencias que están cambiando como consecuencia del estado de pospandemia, donde el consumidor va buscando pues, otro tipo de actuaciones y otro tipo de toma de decisiones a la hora de consumir, incluyendo, entre otros casos, pues, el valor de la salud como uno de los criterios de compra y de consumo. Y además estamos hablando de un momento en el que estamos en un estado, un contexto bélico, donde el incremento de precios en la materia prima se está trasladando a todos los eslabones de la cadena alimentaria, repercutiendo finalmente en el consumidor final, incorporando el consumidor final la variable precio, ojo, sin pervertir, digamos, los valores de calidad, pero incorporando la variable precio en sus criterios de compra. Por otro lado, la Unión Europea tiene puestas en marcha una serie de estrategias, como son el de la granja a la mesa y el Pacto Verde, que se unen en el criterio de tratar de que Europa logre la neutralidad climática en el año 2050, buscando individuos sanos, sociedades sanas, un planeta sano, lo que se traduce en tratar de reducir el impacto en el medio ambiente de la cadena de producción alimentaria. En relación con esto, aparece la nueva ley de residuos, que de alguna forma como impacta en el sector es, bueno, en muchos ámbitos, pero uno principal que puede ser el de la potenciación, ¿no?, del concepto de economía circular, y por otro lado el de las limitaciones en el uso de plásticos, lo que abre un reto importante en el ámbito de la conservación de alimentos. También importante para las empresas medio rural la entrada o la aparición de los criterios de flexibilidad en la aplicación del paquete de higiene, lo que va a provocar que, de manera positiva lo digo, que pequeñas empresas, pequeños productores de productos tradicionales, con pequeño volumen de venta, se puedan favorecer de una serie de exenciones sobre los criterios de aplicación de esta legislación, que les va a permitir vender de manera directa pequeñas cantidades directamente a consumidor final o incluso a establecimientos locales, lo que abre una oportunidad muy buena para esos pequeños productores en el comercio de proximidad, en el comercio local, en las zonas rurales. Por otro lado, en el ámbito de la I+D+I, estamos trabajando con el contexto de la reciente implantación de una nueva estrategia de especialización inteligente, en la que el sector alimentario está promoviendo la aplicación de la biotecnología para el desarrollo de nuevos productos y para garantizar la seguridad alimentaria, la implantación de todos los conceptos de transformación digital, el emprendimiento y la retención de talento como medidas principales dentro de este área. Por lo tanto, los aspectos clave a considerar en el futuro para la industria alimentaria van ligados en parte a eficiencia, productividad, salud y cooperación. Para el desarrollo y la obtención de todas estas conclusiones, lo que hicimos fue un análisis pormenorizado, concretamente de los sectores lácteo, cárnico, bebidas, tostadores de café, platos preparados, transformados de la pesca y otras producciones menores, como son conservas vegetales o miel, y
en las que, como el resto de mis compañeros citaban antes, pues examinamos fuentes de información pública, datos estadísticos públicos al alcance de todos. Hemos hecho un filtrado de interpretación y en nuestro informe integramos pues abundante información objetiva sobre estos sectores. A partir de ahí realizamos un análisis DAFO, gracias Rebus, sobre sostenibilidad, un análisis DAFO donde establecemos 5 pilares de trabajo como son sostenibilidad, comercialización, emprendimiento, innovación y cooperación. Y repito esto siempre desde el punto de vista de Asincar. Y a partir de estos 5 pilares hemos establecido una serie de líneas de actuación que hemos cruzado para cada uno de los diferentes grupos de desarrollo rural en función de las particularidades que entendíamos siempre desde nuestro punto de vista que tenían cada una de las comarcas, ¿vale? Por lo tanto, las 2 primeras conclusiones son que efectivamente se ha desarrollado una distribución de las prioridades de líneas de acción para cada uno de los grupos de desarrollo rural, pero obviamente esta distribución pues, tiene que ser revisada, validada y adaptada en cada caso para cada grupo de desarrollo rural, porque el informe lo que arroja no deja de ser una visión desde el otro lado de la barrera, ¿no? Está claro que el foco se debe poner en la sostenibilidad, la comercialización, el emprendimiento, la innovación y la cooperación. Recordar que el binomio alimentación y salud pues, está plenamente implantado, ¿vale? en los criterios de consumo y de compra del consumidor final, pero lo que parece ahora es que es el turno de la sostenibilidad. Turismo e industria alimentaria pues, deben trabajar de la mano para generar sinergias, son líneas que ya venían incorporadas en estrategias anteriores. Los canales de comercialización de proximidad son necesarios, pero pese a que nos parezca paradójico, no podemos olvidar, obviamente, ni el canal online ni la promoción de redes sociales. La marca de garantía de alimentos Desparaíso es una herramienta de promoción de gran valor. Innovar en nuevos desarrollos a partir de producciones locales es un modelo para la diferenciación y las producciones locales deben desarrollarse en paralelo a la aplicación de actuaciones de seguridad alimentaria. Y como propuestas definitivas, pues, el establecimiento de estrategias para financiar los mercados locales y de proximidad, alimentación y turismo, binomio para la comercialización, la incorporación de producciones a marcas de garantía que aporten valor, formación, difusión y ayuda para la aplicación de los criterios de flexibilidad para el emprendimiento. Dentro del ámbito de la innovación, el desarrollo de nuevos productos y formulaciones que ayuden a la diversificación, incluyendo los conceptos de economía circular, la transformación digital en la empresa, las estrategias para la compra conjunta de productos no estratégicos, acabo ya el rebus, la estrategia para la promoción y venta conjunta de productos, la creación de infraestructuras claves de uso común, el desarrollo de líneas innovadoras en cooperación para la solución de problemas comunes y la formación, innovación, comercialización y cooperación. Y nada, muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, Juan.